Hola, buenas tardes, Lady, Patricia, Connie Rivera, Mario Jiménez, ¿cómo están? Joa Vera, gracias por conectarse, por estar súper pendientes. Vamos a esperar que se conecte nuestra invitada el día de hoy. Buenas tardes para todos. Sami, Caro 291980, hola Dadwer. ¿Cómo están? Aquí ya llegó nuestra invitada. Hola, Carito. Hola, Angelita, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Como que me demoré un minutico más y ya me estaban escribiendo. No vas a entrar y yo, un momento. Bueno, eso está bien, eso está bien. Estaban muy pendientes ahí. Ya se han ido conectando. Vamos a dar una esperita de 2 minuticos para empezar cumplidas, pero, pero empezar de una vez. Está como muy frío el día de hoy, la Sí, tarde, bastante, bastante. Uy, pero ¿tiene solecito ahí o es una luz? no, la luz, no, la linterna, porque si ya se empieza a oscurecer, entonces me veo oscuro, Caro. Sí. Eunice Orjuela está por ahí, saludos. Ella fue la feliz ganadora la vez pasada de la Pelvic Fit Trainer. Hola, Joana, Joana Vera. Ahí está, te está saludando. Bueno, minutico más. Jiménez, saludos Angelita, un abrazo grande desde Bucaramanga. A todos un abrazo, espero volvernos a ver pronto con estos tiempos tan difíciles. Ya esperemos que sea más pronto de lo que parece, porque bueno, yo creo que ya hay muchas conectadas y como para Sí, honrar las que están muy cumplidas, entonces vamos a empezar. Hoy estamos como nuestra super invitada especial, la fisioterapeuta Ángela Gómez. Ángela Gómez, ustedes ya muchos la conocen, es fisioterapeuta especializada en piso pélvico, tiene una gran experiencia, sobre todo en la parte de proctología. Y hoy vamos a hablar de la intervención fisioterapéutica en el paciente con estreñimiento. Entonces, los dejo con Angelita. bueno, pues súper, sean todas súper bienvenidas. Igual a medida que vamos hablando, si tienen preguntas, pues Carito va siendo como la interlocutora y me va como a ayudar a resolver las preguntas. Es un tema realmente que me gusta mucho y que muy pocas de las fisios abordan. Generalmente lo que yo me he dado cuenta es que lo que más es salud de la mujer, incontinencia, incontinencia, prolapsos de vejiga, y no está mal. Pero en algún live alguna vez dije que la evidencia actual es que muchas de las patologías del compartimento anterior se derivan del compartimento posterior. ¿Y a qué me refiero con compartimento posterior? Pues toda la parte que involucra el recto, el colon y toda la parte del compartimiento defecatorio. ¿Por qué? Porque si una paciente tiene un estreñimiento, una maniobra valsalva que es muy fuerte, logrando hacer que al momento del pujo sus órganos pélvicos desciendan, pues de nada me sirve como fisioterapeuta intentar ordenar estructuralmente el músculo para que se contraiga la musculatura si la paciente sigue pujando mal. Realmente el tema de entrar el pujo y el tema de a evaluar una muy buena respuesta muscular ante un estreñimiento requiere de mucha práctica. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que debemos evaluar cada vez más y mejor la patología del compartimiento posterior, sí o sí. Como fisioterapeutas tenemos muchas herramientas para evaluar, pero hay una que yo uso mucho y siempre hablo del biofeedback, aunque algo muy curioso y es que el biofeedback, todos los biofeedback no tienen una respuesta negativa hacia la onda.
Me refiero realmente a que cuando el paciente puja, que sería una onda negativa, no se va a ver reflejada en el biofeedback. ¿Por qué? Cuando empezamos a evaluar el paciente con estreñimiento, tenemos que ver varios factores. Y entre esos factores tenemos que evaluar, obviamente, sus antecedentes y el tiempo de estreñimiento que lleva. Ahora, pues me desvío un poquito, vamos a hacer como el paso a paso y llegaremos al momento de evaluar al paciente con estreñimiento con biofeedback para mirar cómo esta herramienta nos puede ser muy útil al momento de la evaluación. Cuando hablamos de paciente estreñido, el paciente llega a consulta y lo primero que dice es que me mandaron por estreñimiento. Y uno pues automáticamente se imagina que es un paciente que por lo menos no hace cada 4, 5, 6 días y empieza uno a hacer una exploración un poco más allá de sus síntomas, de su alimentación, de su digestión y de cómo evoluciona esa patología. Y el paciente con estreñimiento dice que no, yo voy todos los días al baño. Entonces queda uno como, ¿vas todos los días al baño? Entonces, ¿por qué tienes estreñimiento? No, es que cuando hago muy, muy duro y eso me duele muchísimo. Entonces, claramente lo que les quiero decir es que cuando uno evalúa estreñimiento, debe usar las escalas de estreñimiento. Para eso se estableció la Roma 4 y la escala de Wessner, que son dos escalas que utilizamos mucho para poder realmente mirar si el paciente está estreñido o no. En la escala de Roma, escala de Wessner es más para incontinencia, pero también nos puede servir un poco para evaluar calidad de vida. Está la escala de Roma 4 y está la escala de Bristol. La escala de Bristol es importante que su consulta la tengan para que puedan ver gráficamente y el paciente pueda ver cómo es su popó. Porque muchos pacientes no, ¿y cómo es su popó? No, pues como una bolita, como una masa, pero no tienen claridad al momento de explicar cómo es su materia fecal. Entonces, debe ser súper importante que los pacientes tengan claro cómo es su deposición, cada cuánto van al baño y realmente si por lo menos cumple con 3 de los criterios de escala Roma para poder diagnosticar un estreñimiento. Y uno de ellos es por lo menos que menos del 25% vayan al baño. O sea, quiere decir que casi que pasarían 5 o 6 días sin ir al baño para poder empezar a diagnosticar un posible pseudoestreñimiento o un estreñimiento. Y 2, también poder ver si esos pacientes tienen que hacer maniobras de desimpactación manual o utilizar algún tipo de fibra para que puedan realmente hacer del cuerpo. De resto, el paciente que funciona con el laxante natural, la pitaya, la linaza, la india de la acacia, que son muy comunes en esos pacientes, pues no se cataloga estreñimiento. Además, también hay que tener en cuenta que el estreñimiento puede ser 2, el funcional o el mecánico, porque esa es la otra. Cuando el paciente tiene un estreñimiento funcional, por ejemplo, como un megacolon o un megarrecto, que son patologías que van a hacer que de base el paciente no vaya con frecuencia al baño, la fisioterapia no tiene por qué intervenir ahí, porque yo voy a desgastar 10, 20, 30 sesiones y el paciente anatómicamente es así y no va a mejorar. Lo que hay que hacer realmente de pronto es mejorar la sensibilidad a la parte de la ampolla rectal, pero cuando son megarrectos o megacolons es muy difícil intervenir. Realmente nuestra intervención va más sujeta a la parte mecánica, a cuando el músculo no relaja lo suficientemente bien, no se adecua todo el tema de la compliance y de las presiones intrarrectales para que el paciente pueda evacuar. Y eso siempre hay que corregirlo desde niños. Generalmente el paciente que va a consulta y que es estreñido y uno indaga en la evaluación, se da cuenta que el paciente viene estreñido desde que se acuerda, desde que tiene uso de razón. Mi mamá me laxaba, mi mamá me daba aguas pasas y he venido con este proceso. Hay otros estreñimientos que también se pueden generar automáticamente. Y es, por ejemplo, cuando los pacientes dicen, yo, por ejemplo, estoy en un centro comercial y me dan ganas de ir al baño y yo no voy. Yo puedo tener todo el deseo y no voy, o en la casa de mi tía o en la casa de mi amiga, y yo espero para ir a casa. Empezamos a decir que son pacientes retenedores. Y como son pacientes retenedores, la ampolla rectal tiene una capacidad más o menos entre 100 y 160 de contenido de materia fecal. Si ella empieza a ampliarse hasta llegar a unos 300 mililímetros más o menos de mercurio en términos de manometría rectal, pues la ampolla rectal es tan grande que ya le va a costar con poquito tener como esa sensación y esas ganas de ir al baño. Es por eso también muy importante decirle a los pacientes que ellos deben de ir al baño cuando sientan el deseo para no postergar esa sensación de ir al baño tan largo.
¿Mm? Es súper importante otro de los temas del estreñimiento, cómo es la alimentación de los pacientes. Muchos dicen, es que yo consumo fibra, el proctólogo me mandó Metamucil, me mandó laxante, Dulcolax, me mandó el otro que usan mucho de laxantes es ¿el qué? Bueno, en ese momento se me olvida. Bueno, está el Dulcolax, está el PEC, polietin etilglicano, que son como los más comunes, y la parte del Laxoverón, Dulcolax, bueno, todas las pastillas laxantes, y el paciente dice, yo me tomo todo eso, pero a mí no se me mueve el estómago. De verdad, no sé por qué, porque yo consumo mucha fibra, el psyllium, etcétera, etcétera. Y entonces uno les pregunta, ¿y cómo está la ingesta de agua? Ay, no, es que a mí el agua no me gusta, yo tomo más bien como jugos o aguas, pero con saborizadas porque sola no me funciona. Y lo que lo que nos hemos dado cuenta en el transcurso de estos tiempos es que paciente que consuma una cantidad de fibra debe consumir el doble o hasta el triple de la cantidad de fibra para que su sistema digestivo pueda moverse, pueda evolucionar y pueda sacar el contenido de la materia fecal. Entonces los pacientes no saben realmente cómo consumir la fibra y a veces se llenan de mucha fibra que lo que al final va a hacer es impactar la materia fecal, hacer que el bolo fecal se ponga mucho más duro y que no se mueve y se comporte en un tránsito intestinal lento. Entonces, al momento de evaluar, también tenemos que tener claridad sobre eso. Y cuando evaluamos también el pujo. El pujo, cuando lo evaluamos, es un pujo que está incoordinado. Es una paciente que se acostumbra mucho a pujar con el abdomen porque pasa más o menos 10, 15 minutos en el baño, y a veces es la paciente que llevo, el paciente que lleva el celular al baño, la revista. No, es que yo me puedo sentar en el baño 3 y 4 horas y no siento nada. Pues claro, porque realmente el organismo no está funcionando bien y a veces hacemos una incoordinación defecatoria o es lo que llamamos una disinergia defecatoria. Que las disinergias, pues no es el tema de nuestra charla, nuestro live de hoy, pero las disinergias terminan de alguna u otra forma afectando nuestro suelo pélvico. Pacientes que pujen demasiado, que tengan excesos de pujo, van a generar un aumento del prolapso, si es que ya lo tienen, van a generar un descendimiento del suelo pélvico, y cuando uno genera un descendimiento del suelo pélvico, sí se puede llegar a caer un poquito, puede ser un síndrome de descendimiento, pero hay que evaluarlo, porque como es síndrome, tiene varios factores para evaluar un síndrome de descendimiento perineal. Pero cuando uno puja mal y hace malas fuerzas entre el abdomen y el pujo, pues realmente hay una incoordinación y eso va a alterar todo el compartimento anterior, generando descendimiento de vejiga, generando descendimiento de la cúpula vaginal o el cuerpo posterior de la cúpula vaginal, y todo eso puede llegar a complicar las patologías. Por ejemplo, patología donde el estreñimiento no debe existir en patología de dolor pélvico crónico. Es súper importante porque a veces nos enfocamos en mejorar el estreñimiento o trabajar la parte anterior, pero si el intestino está muy lleno, no tiene un buen tránsito colónico, va a generar que las estructuras que están adentro, como el útero y como la vejiga y como toda la parte sensitiva, se altere, aumentando un dolor pélvico crónico, y sobre todo si le sumamos a que la paciente tiene el periodo. Entonces, muchas de las pacientes que también van a consulta por dolor pélvico también tienen que ser evaluadas, y muy importante, en su compartimento posterior a nivel del tránsito intestinal, porque también duele. Y otro de los factores, por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, es porque el intestino es muy vecino de la vejiga y el popó necesita nutrirse de ese líquido que bota la mucosa. Cuando uno se pone estreñido, y es cuando la paciente refiere que la deposición es tipo Bristol 1, que son bolitas como conejos o caprinas, generalmente llevan mucho tiempo ahí. Y el bolo fecal idealmente debe salir como una salchicha, que es lo que llamamos una Bristol 4, completa. No tiene por qué salir seccionada, porque cuando sale seccionada es porque el músculo lo corta al momento de salir y no hay una muy buena relajación. Y cuando el paciente tiene, entonces volviendo al tema, esas caprinas y muy duras que empiezan como a solidificarse, pueden tener varios problemas. Y uno de ellos es que esas bacterias que habitan en la mucosa del recto, como son tan vecinas de la vejiga, empiezan a pasarse. Y al pasarse empiezan a contaminar la vejiga y empieza la paciente a tener infecciones urinarias a repetición. Entonces va donde el médico, donde el urólogo, donde el ginecólogo, es que yo soy infección, y
le mandan antibiótico para la infección y todo controlado, pero no se han dado cuenta que el paciente tiene un estreñimiento de base que está generando que esas bacterias estén colindando y se estén compartiendo con la parte vesical y estén las infecciones o probablemente una vejiga hiperactiva mal diagnosticada y que no se tiene en cuenta en el compartimiento posterior. Otra de las consecuencias, por ejemplo, de un estreñimiento o unas heces caprinas muy dolorosas son las llamadas fisuras, porque el ano es una estructura que parece ser muy fuerte porque lo ves, porque es donde se unen todos los músculos, aquí un poquito más abajo del núcleo fibroso central, y esos músculos están cerraditos, se ven como unos pliegues a nivel anal. Cuando el popó sale con mucha dificultad, termina fisurándose y generando fisuras anales. Por eso cuando evaluamos al paciente es importante que tengamos una muy buena luz y hagamos una apertura del ano para poder ver si entre esos pliegues anales hay pequeñas laceraciones y es cuando el paciente refiere, me duele hacer popó. Yo siento que me quema, yo siento ardor y algunas fisuras que no se tratan se vuelven crónicas. Y un paciente con una fisura crónica es un paciente que vive con un dolor todo el tiempo, le duele sentarse, asimismo le va a doler hacer del cuerpo, y si ese paciente ya va por un antecedente de fisura, uno no, pues yo personalmente no hago un tacto rectal, porque si a mí me duele el ano y yo voy a mirarle y a explorarle el ano, pues voy a salir más resentido, puedo activar esos puntos gatillos que están generando por dolor y puede ser terrible. Otra de las condiciones para evaluar rectocele, estreñimiento son los rectoceles. Y es súper importante que se evalúen. En más o menos el 60% de la población femenina posparto tiene un rectocele grado 1 y uno lo valora y a veces es la paciente que va a consulta por una incontinencia fecal o un Soilen postdefecatorio. Y entonces uno cree que la paciente tiene debilidad y resulta que no. Lo que tiene realmente es un rectocele que le está quedando el residuo de la materia fecal del día y con el calor de la mucosa se va generando que eso se derrita y genere un escurrimiento posterior, más no porque exista una debilidad muscular del compartimento posterior, y eso también es muy importante que lo evaluemos, así como la parte de dermatomas, de sensibilidad. Ojalá estos pacientes puedan ir acompañados con un examen, una manometría rectal, una ecografía o algo que nos dé realmente un indicio de que el paciente sí es estreñido, porque a veces el colombiano o el latino tiene la costumbre o el hábito de que hay que ir todos los días. Y si yo ya no voy todos los días, voy día por medio, es que yo sufro de estreñimiento. Realmente yo no tengo, y pues si alguien sabe me corregirá porque tengo derecho a equivocarme, pero no hay como un límite o como una norma para que el paciente tenga que ir todos los días al baño, porque a la final el intestino tiene un ritmo circadiano diferente al de nosotros y él se va como adaptando a la rutina. Si yo voy cada día por medio, pero mis deposiciones son blandas, son Bristol 4, son abundantes, no son dolorosas, pues no se cataloga estreñimiento. Obviamente hay situaciones, por ejemplo, en la mujer cuando están menstruando que hormonalmente activan más el estreñimiento y tienen picos de estreñimiento y vuelven y bajan. Y como ya sabemos, el intestino y todo el sistema digestivo está muy ligado a la parte emocional y muchas de las personas que tienen estrés, preocupaciones y todo lo que estamos viviendo ahora se puede ver reflejado en su sistema digestivo, ya sea con estreñimiento, con diarrea, con pirosis o con todos los síntomas gastrointestinales que puedan estar relacionados con eso. Y eso también hay que evaluarlo. Es como el paciente que va a consulta y dice, pero es que doctor, yo tengo una gastritis, ¿y qué se la genera? No, pues solo cuando como arroz. Pues no coma el arroz y se soluciona el problema. Si usted funciona con ciruela, si usted funciona con pitaya, pues no tiene por qué venir a hacer un tratamiento tan invasivo, tan largo para poder rehabilitarlo. Lo otro es que muchos centros donde hacen fisioterapia de piso pélvico les mandan a hacer lavados. El intestino no tiene por qué hacer lavado realmente porque se va lesionando la flora intestinal. Cuando eso pasa, entonces solamente entre lavado y lavado, pues va generando daño. La ampolla rectal está diseñada para que cuando uno haga terapia de piso pélvico a nivel rectal, se vacíe la ampolla rectal y uno haga el tacto y no encuentre materia fecal. Además, el electrodo que uno introduce o el dedo, pues va nomás, mira lo que alcanza, más o menos 3, 4 centímetros, y eso pues porque mi mano es grande, pero las manos son pequeñas. No tiene por qué ir hasta la parte del colon sigmoide para hacer un tacto rectal.
Ahora, hay casos ya muy, muy específicos de estreñimiento, donde nuestro abordaje ya es muy diferente y es cuando hablamos, por ejemplo, de colon inércico, que es el colon que no se mueve por ninguna razón ni circunstancia, porque no hay peristalsis del intestino. Al no haber peristalsis del intestino, empieza a quedarse la materia fecal retenida, retenida y tiene otras complicaciones. Y para uno diagnosticar un colon inércico, tiene que hacer varios exámenes, entre ellos un tránsito por marcadores, una ecografía, una manometría rectal. Y lo que es clave manejar en colon inércico, que es como un tipo de estreñimiento, los más agresivos, ya es patológico porque tiene unas consecuencias mucho más agresivas, es hacer un entrenamiento del pujo para que si el médico que desea intervenir, que es el coloproctólogo, va a hacer una colectomía, ya sea total o parcial, pues el piso pélvico esté coordinado, porque al fin y al cabo lo que hacen es preservar esa estructura del recto para que pueda haber un buen vaciamiento. Entonces siempre es importante que nos enfoquemos y que rehabilitemos todo el tema de la relajación de la musculatura, de la liberación miofacial, porque cuando uno hace palpación a nivel abdominal, también se puede dar cuenta que la fascia está adherida y esa fascia hay que movilizarla porque esa fascia, como el intestino no hace la peristalsis normal, empieza como a limitarse y a no hacer el movimiento de hacia adelante y hacia atrás de la materia fecal. Y eso como fisioterapeutas también debemos de ver cómo se encuentra, si se libera o no si se libera. Y lo otro, entonces dentro de nuestra evaluación también usamos el biofeedback electromiográfico, como yo les decía. Él nunca va a arrojar ondas negativas. Los últimos estudios y algo que yo, digamos, descubrí de alguna otra forma, que es como yo uso el biofeedback para entrenar discinesias defecatorias, es que el paciente, lo que les decía, la onda va positiva. Quiere decir que cuando yo contraigo o hago una contracción activa del suelo pélvico, él sube, mantiene si se mantiene la contracción y relaja. Pero va a tener una línea basal. Si yo pujo, que es como un esfuerzo negativo para sacar algo, la onda debería irse hacia abajo, negativa. Pero eso solamente me lo va a poder leer una manometría rectal. Entonces yo descubrí que con electrodos de superficie que se los colocaba alrededor del ano y un baloncito intrarrectal simulando un polo rectal, cuando el paciente pujaba adecuadamente, no había contracción activa de las fibras tónicas ni fásicas del pujo coxígeo y había una relajación, entonces la onda iba plana. Si la paciente pujaba y pujaba mal, la onda se subía porque estaba haciendo el movimiento contrario. Y al tener la paciente un baloncito intrarrectal, también empezó a trabajar las presiones intrarrectales, que nos ayuda mucho a mejorar toda la parte del tránsito intestinal. En estreñimiento, vuelvo y hago el énfasis mecánico. ¿Mm? No sé si tengamos preguntas como hasta el momento. Sí, tenemos. Dale. No te va a querer interrumpir porque están todas emocionadas. Pero dice, ¿el estreñimiento se asocia también con dolor lumbar? No necesariamente, no necesariamente. Habría que mirar cuál es el origen del dolor lumbar, si efectivamente se puede descartar primeramente una compresión, una hernia discal. Hay que evaluarlo muy bien, pero claramente si hay un dolor permanente y que se asocia cuando el intestino está distendido, cuando ha pasado más de 4 días en que yo no voy al baño y siempre se presenta con ese dolor lumbar, podría ser que ese intestino esté presionando unas fibras del pudendo y se estén irradiando a la parte lumbar. Habría que hacer un buen diagnóstico diferencial. Ok. Bueno, hay otra que dice, para favorecer el reflejo gastrocólico, ¿es recomendable que el paciente tome agua fría o caliente y en qué momento? No, yo la verdad nunca mando bebidas de este tipo para estimular el reflejo gastrocólico para los pacientes que están conectados, porque sé que muchos de mis pacientes están aquí conectados. El reflejo gastrocólico es un reflejo normal del cuerpo que se hace cuando está lleno para poder evacuar lo que está anterior para poder hacer un vaciamiento. Entonces lo que hace uno es que cuando uno come, el reflejo empieza a activarse como para darle, oiga, permiso, que es que me están llenando el cuerpo y necesito empezar a evacuar. Entonces lo que manda uno de los pacientes es ir al baño, sobre todo a los niños, que es a los que más sienten ese reflejo gastrocólico, porque los niños a veces dicen, me duele como la panza, y uno, ay, ¿qué será? Y a los 10 minutos tú están en el baño. Ya uno de adulto va perdiendo como esa sincronización del cuerpo. Entonces lo que hago yo es que si el paciente tiene un estreñimiento, lo mando después de cada comida al baño, no más de 10 minutos y a lo que va. Y no como a pujar ni hacer ese esfuerzo innecesario de hacer evacuaciones. Ok.
Dice, o sea, esto fue como en un momento que estabas diciendo algo puntual, dice, o sea, si un paciente va todos los días al baño, pero según Bristol es uno, ¿sería estreñimiento? Claro, podría diagnosticarse como un estreñimiento, habría que mirar las evacuaciones, qué tan grandes o qué tan pequeñas son, y habría que hacer también un test de balón para mirar cómo está el test de balón. Ojalá hacer una electromiografía, no, sino una manometría rectal. Yo con el test de balón tengo algo y también lo aprendí, digamos, muy empíricamente, y es que yo empezaba a llenarlo y teniendo en mi cabeza los volúmenes de referencia de una manometría rectal, que son 60 para el reflejo rectonal inhibitorio, teniendo presente que son a los 120 la primera urgencia, a los 150 la sensación ya de urgencia y máximo 200 la de ya voy al baño sí o sí, empezaba a insuflar el balón intrarrectal con esos volúmenes y el paciente me empezaba a decir, ay, ahí siento como ganas de ir al baño o no, y podía mirar si llegaban a los 300 volúmenes, pues 300 de aire, que es como lo máximo que aguanta la ampolla rectal, y cuando el paciente me decía, uy, hasta ahora estoy como medio sintiendo, yo decía pues para mí misma me decía, no, el paciente debe tener un estreñimiento o un mega recto, entonces lo enviaba nuevamente al gastro o al coloproctólogo para que le hicieran un estudio de manometría mucho más objetivo y poder ver, porque les puedo compartir después por aquí por medio de Carito la escala de Roma 4, porque el estreñimiento, vuelvo y repito, tiene que tener 3 criterios para poder diagnosticar un estreñimiento. No solamente la calidad del popó, sino también la frecuencia y las maniobras de desimpactación manual, el uso de laxantes, entre otros. Ok. Bueno, otro que dice, ¿leche de magnesio se recomienda para el estreñimiento? Pues a la final yo siento que los pacientes se terminan como conociéndose más que uno. Hay algunos que me dicen, a mí me sirve la leche magnesia al sereno con piña, no me hace ningún efecto, pero puedo ir al baño, sígasela tomando. Realmente cada fisio conoce a su paciente y cada paciente se conoce a sí mismo, entonces no está contraindicado, no tiene ninguna contraindicación hasta el momento, claramente en dosis muy pequeñas, porque hay gente, por ejemplo, que me dice, no, yo me tomo una cucharada y a mí eso no me hace ni cosquillas. Y como está el otro que me dice, me tomé media y me mandó directo al baño. Entonces, cada paciente se va conociendo. Lo que yo siempre les hago mucho énfasis es, ¿realmente tiene un estreñimiento o no? Y qué eso lo ocasiona. ¿Por qué? Porque yo le puedo mandar todas las medidas de higiene, todas las medidas de nutrición, ingestas de agua, pero por ejemplo, si la paciente está muy estresada, muy preocupada y su sistema digestivo funciona así, pues no le va a funcionar hasta que ya no se calme y no genere como otras actividades para relajar el intestino. Y eso me pasaba mucho con una paciente porque ya yo le hacía todo y me decía, yo me siento muy bien, me iba como tranquila. Y llegaba al consultorio, no, doctora, me duele mucho ir al baño, yo no puedo, yo siento que no hago. Y bueno, hablando entre una charla y otra, me contó que su hijo tenía problemas de drogadicción y a la final eso era lo que la paciente la estaba estreñiendo. Y su trabajo, tenía un esposo misógeno, maltratador, pues todo eso estaba generando que ella generara un estreñimiento externo, más no realmente porque funcionalmente tuviera un estreñimiento. Entonces es donde nos volvemos como un apoyo realmente poder diferenciar si es mecánico, funcional o emocional. Sí, perfecto. ¿El estreñimiento podría ser hereditario? En algunos casos sí, pero no está comprobado que un estreñimiento sea hereditario. Pacientes que han tenido antecedentes de Hirschsprung no quiere decir que sus hijos tengan Hirschsprung. Y para las que no saben qué es un Hirschsprung, pues un Hirschsprung es una alteración de una falta de unas glandulitas en el ano que le dan a uno la alarma de la sensación de ir al baño, que tampoco es el tema, pero pues digamos, un estreñimiento no tiene que ser hereditario, sino que empieza uno a decir, ah, claro, mi papá tenía, yo también. Muchos de los estreñimientos que nos hemos ganado como adultos desde la niñez es porque es la mamá que le dice a su niño, aquí no vaya a sentarse. O yo lo siento como que no toque la taza del baño, entonces la musculatura no se relaja, la musculatura no tiene una buena evacuación y empieza desde ahí el tránsito intestinal lento. Lo que sí les recomiendo es que si tienen pacientes pediátricos y desde ya siempre hagan campañas para que los niños tengan y los papás tengan también una buena higiene fecatoria en sus niños para generar buenos hábitos. Porque a veces cuando el paciente está estreñido, lo primero que uno hace es mandarle un laxante. Ay, no, mi hijo está estreñido, tengas el PEC, tengas el Axoverón, o el ideal que mande el pediatra o el gastropediatra de turno. Y entonces también empiezan a generar malos hábitos porque desde ahí empieza uno con el estreñimiento. Ok. ¿Cómo diferenciar si es hemorroide? Esta pregunta es doble. Si es hemorroide o prolapso grado 1
que encuentra residuo después de limpiarse es por una de esas razones? Bueno, es una respuesta densa, pero fácil de responder. ¿Por qué? Porque las hemorroides, o sea, realmente cuando el recto se prolapsa directamente por el ano, uno llamaría como una especie de intussuscepción, que es cuando el recto termina como haciendo una involución del mismo intestino y termina saliéndose por el ano. Generalmente el rectocele es un desprendimiento del compartimento posterior que termina saliendo por la cavidad vaginal sí o sí. Son muy escasos los rectos que terminan saliéndose por el recto como tal. Entonces, cuando tú veas que tu paciente tiene hemorroides, son porque son hemorroides. No las puedes confundir con un rectocele. Además, el rectocele es indoloroso. ¿A qué me refiero? Cuando tú lo palpas, la paciente no siente dolor, no siente molestia. ¿Mm? En cambio, las hemorroides, si están activas, si son dolorosas, se ven rojas, porque la hemorroides es como una compresión que uno hace muy fuerte de una vena que termina plup, brotándose y terminan generando dolor, y cuando ya están en estadio 4 las hemorroides generan sangrado y pueden ser muy, muy fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay hemorroides que son internas y hemorroides que son externas, que así no tenga diarrea, pueden salir. Uno asocia mucho las hemorroides, Carito, con el estreñimiento, a la maniobra del pujo. Pero si yo estuve malísima durante 2 días o me dio una gastroenteritis y fui al baño 500 veces, pues es probable que también me salgan las hemorroides, y las hemorroides son súper dolorosas. Entonces yo les recomiendo baños con caléndula, proctoglibenol, manejo terapéutico conservador inicialmente, y algunas de ellas, ¿qué pasa? Terminan estando brotadas todo el tiempo, que son las que son externas, y eso hace que sea como un ramillete de uvas alrededor del ano. Entonces el anito no se puede cerrar completamente porque hay unas uvitas que los están ocupando. Entonces queda como semicerrado. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa mucosidad o esa lubricación natural del recto, porque el recto es húmedo, porque es una mucosa, termina saliéndose por esas uvitas o por esas hemorroides. Entonces la paciente cree que tiene incontinencia fecal, pero no. Realmente es porque esa mucosidad se está saliendo, que le pasaría a cualquiera en un estado, digamos, de hemorroides de parte aguda. Yo no recomiendo que mis pacientes se operen mucho las hemorroides, salvo que estén muy dolorosas y muy agudas, porque la recuperación inicialmente de unas hemorroides es terrible. Y segundo, porque parte de la continencia la dan las hemorroides. O sea, para poder ser continentes en a nivel compartimiento posterior, las hemorroides van a ayudar a que ese canal anal esté mucho más cerradito y ayudan a la continencia. Cuando uno las retira, pues esos cojinetes ya no están a los lados, se vuelven más delgados, se atrofia la musculatura, y es el paciente que va porque me dice, a mí me operaron de las hemorroides y se me está haciendo el popó. Yo quedé peor de cómo estaba. Y es porque ese cojín hemorroidal se quitó durante la ligadura de las hemorroides. Ok, bueno, perfecto. Si evalúo con electromiografía, ¿se diferencia entre el pujo y la contracción basal? Sí, claramente sí, porque cuando tú haces electromiografía, tú tienes primero que calibrar el equipo para mirar en cuánto está tu relajación. Claramente no habrá un cambio significativo, porque lo ideal, como dije desde un principio, sería que la onda se fuera hacia abajo para mirar en milímetros negativos cuánto hay. Pero sí lo puede ayudar mucho porque hay expulsión del balón. Eso es lo que yo les decía. Coloco el balón, coloco la electromiografía y el paciente en el momento del pujo, ¡plup!, logra sacar el balón. Quiere decir que hubo una coordinación abdomino-lumbopélvica para poder hacer la maniobra del pujo, que aunque uno la ve muy sencilla, no lo logra. Y es lo que pasa con el paciente estreñido. Se vuelve un paciente que puja con el abdomen, activa el transverso todo el tiempo, pero con una forma exacerbada, porque al final el abdomen tiene que meterse para hacerle fuerza a los intestinos, pero no al 100%, y termina el recto contrayéndose. Entonces no termina relajándose porque no hay una coordinación. Entonces electromográficamente, digamos que ya la experiencia me permitiría poder verlo, y sería interesante que todas también lo pudieran como aplicar a sus consultorios a ver cómo les va. Ahora lo otro es que si ustedes piden que un paciente puje para mirar cómo está su parte de pujo en decúbito supino, o sea, de medio ladito, va a ser muy difícil. El paciente no va a querer pujar por varias razones. Primero, por temor a que le salga un gas o que le salga el peo. Segundo, porque es una posición que no es funcional para pujar. Los seres humanos
vamos al baño y pujamos sentados en un baño. Y mucho menos si tu cara del terapeuta está ahí casi que metido a nivel anal, el paciente va a decir, no, qué pena con la doctora, yo ni hago el mínimo esfuerzo de pujar. Por eso yo les envío al baño con el baloncito para que puedan pujar y durante un minuto mirar si la prueba sale positiva o negativa y poder también tener herramientas para evaluar la parte del estreñimiento. Yo creo que a todos les hago la prueba del test de balón y lo hago es más para que yo pueda estar tranquila de que al menos no hay principios de algún tipo de disinergia defecatoria o de incoordinación muscular. Perfecto. ¿Cuál de las intervenciones fisioterapéuticas ha sido la más efectiva para usted tratar el estreñimiento? Bueno, para mí la más efectiva realmente es la parte humana. Siento que muchos de ellos van con muchos temores y que han consultado con varios médicos y que nadie le da con el chiste. Dos, tener ojalá una buena nutricionista que los acompañe en este proceso, también para poder descartar un síndrome de Crohn irritable. Ojalá también es clave que para que el éxito del tratamiento sea efectivo y es que el paciente vaya ojalá con varios exámenes hechos de yo ya los mencioné, una ecografía endoanal para poder diagnosticar pronto un posible desgarro perianal o un desgarro que haya quedado como secuela de un embarazo. La manometría no rectal es muy importante y clave. Y de ahí en adelante, pues cualquier otro examen que pueda llegar la paciente para poder mirar qué hacer. Tercero, hacer una muy buena evaluación. Una muy buena valoración de ese estreñimiento va a generar también que tengas éxito en el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y soy muy sincera, que en Colombia tenemos es que evaluamos a los pacientes, el paciente se va perfecto, sin problemas, con un buen manejo de sus heces fecales, pero no tenemos una continuidad. Entonces no sabemos esos pacientes que fueron a consulta en un año cómo siguieron. ¿Por qué? Porque no siguieron las indicaciones del terapeuta, porque volvieron a las chucherías, porque definitivamente no fueron rigurosos con su tratamiento. Entonces yo podría decir que a todos los saco en un 50%, siempre y cuando esté en mis manos, vuelvo y recalco, que sea muscular y que sea mecánico, en un 80-90% sin el estreñimiento. Pero yo no sé esos pacientes después de 6 meses qué ha pasado porque no les he consultado para mirar si siguieron con todas las técnicas que aprendieron durante la terapia, que será realmente lo ideal, poder evaluar a esos pacientes cómo han continuado su vida después de ese entrenamiento, porque la fisioterapia de piso pélvico no puede volverse una dependencia. Realmente eso es un ayudante para un tratamiento de fisioterapia. Claro. Otro, ¿existe un protocolo con electroestimulación para manejo de tránsito lento? Por tu experiencia, ¿qué tanto ayuda en la movilización de heces? No, digamos que la intracavitaria, si un electrodo intracavitario es un poquito más largo que un dedo, va a llegar a esa ampolla rectal, que es la parte muscular. Y recuerden que son 2 tipos de músculos. El músculo liso, que está generando el tránsito intestinal y está formado todo el colon, es diferente al músculo estriado, que está en la ampolla rectal y que forman el recto, porque son 2 estructuras que son desde el sigmoides hasta la ampolla rectal. Cambia totalmente la anatomía. Entonces, la electroestimulación que tú le estás generando al paciente va a llegar solamente al recto, a esa musculatura estriada. La musculatura lisa no la vas a mover, salvo de pronto que llegues a coloques algún tipo de contracción muy fuerte por fuera del abdomen para que haga como movilizaciones. Pero realmente lo único que puede ayudar a que la peristalsis abdominal mejore es una liberación miofacial y movilizaciones realmente de toda la parte abdominal, desde todos los ángulos, para poder lograr que ese bolo fecal transite de mejor forma. Pero la corriente no va a hacer ningún cambio. Bueno, perfecto. Aquí hay una que dice, wow, ¿cómo te contactamos? Bueno, me pueden contactar en @tuficio de suelo pélvico, ahí estoy para ustedes, o a mi teléfono personal, que es 300-777-7782. Perfecto. El protocolo que es con electrodos superficiales en revisión en región abdominal. Creo que está terminando de preguntar algo de la respuesta anterior que diste. Ok. Bueno, generalmente, digamos, creo entender la pregunta y lo que hace uno es que con el biofeedback o la electromiografía, que es el Miotool, que es el equipo que más amo de Bras Médica, tiene la capacidad de poner 2 tipos de electrodos. Uno,
que es como para evaluar aquí en el oblicuo, que es donde yo más coloco yo los electrodos, y otro en la parte perianal. Con eso puedo tener también una imagen comparativa de mirar si la paciente está o pujando mal o contrayendo más el abdomen para lograr ese pujo. Lo ideal sería que todos en el consultorio tuviéramos esa manometría para mirar las ondas negativas, pero al momento eso ha sido un poco difícil, pero digamos que uno con la experiencia, con el tacto, con las diferentes maniobras que pueden existir, pues puede uno ayudar a que el paciente haga realmente un pujo adecuado comparativo con los electrodos de superficie a nivel del transverso del abdomen o el de los oblicuos, que es donde más lo coloco yo. Ahora eso es relativo porque si la paciente es muy gordita, tiene un panículo adiposo muy grande, pues es difícil que la electromiografía pueda captar el movimiento muscular realmente de los pacientes. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora es? Bueno, todavía tenemos... Sí, todavía tenemos un tiempito. Sí. Entonces, bueno, digamos que eso sería como tema de estreñimiento a grosso modo. Siempre es importante que tengan, entonces, como para hacer un resumen de lo que hemos hablado desde el principio, entonces una buena evaluación, escalas para valorar al paciente, la Bristol, escala de Wessner, que ya dije que escala de Wessner evalúa incontinencia, pero tiene calidad de vida y como ya está traducida nos puede ayudar a evaluar calidad de vida también en esos pacientes, que es muy importante. Toda la parte de antecedentes, cómo comenzó, cuándo comenzó, cómo evolucionó, realmente con qué empeora o con qué mejora, dar una muy buena orientación al paciente, hacer una muy buena evaluación, el test de balón también puede ser un muy buen aliado para mirar cómo está el tema de la disinergia y de la coordinación entre el pujo y el recto para evacuar la materia fecal, la parte de electromiografía. Eso también es muy importante evaluarlo, la parte de hematomas, de sensibilidad, acuérdense siempre de abrir el anito lo más que puedan para mirar que no existan fisuras y pedirle al paciente siempre que puje lo más que pueda. A veces las hemorroides que están arriba o internas, no es difícil verlas, entonces yo coloco al paciente de pie con una pierna arriba y yo trabajo como una escalerita y les digo con el dedito que pujen, para poder mirar si hay algún descendimiento de esas estructuras, también poder mirar si hay anismus, porque a veces esas incoordinaciones generan esos dolores tan fuertes, poder también diagnosticar o un diagnóstico diferencial son las proctalgias fugax, también que son muy asociadas a estreñimiento, pero son totalmente diferentes porque generan un dolor terrible, impresionante y bueno, es como con el tema de evaluación. Me pregunta, ay, mira esta pregunta. No, hola Lady. No, yo no he hecho ningún posgrado. Estos son 15 años de experiencia, son 15 años de ensayo y error, de aprender de mis pacientes, de mis colegas también que me han enseñado mucho en el día a día. Entonces, como tal, en la parte coloproctológica no he hecho ningún posgrado en esa área, pero pues tan linda, muchas gracias por pensar que yo estudié esto afuera. En piso técnico, claramente, sí. Bueno, dice, gracias Ángela, tiene la capacidad de envolvernos desde el inicio hasta el final sin desconcentrarse. Qué interesante. La charla queda grabada, sí, Jackie, queda grabada ahí en nuestro... Instagram Live, ahí en nuestro IGTV, el de la página, y de todas maneras, para los que quieran ver todas las charlas que hemos hecho, inclusive un seminario que estuvimos haciendo ayer, el webinar que hicimos ayer, de marketing en fisioterapia, los pueden ver en nuestro canal de YouTube, de Euras Médica. ¿Listo? Ahí está todo, lo pueden encontrar. Dianita es una fisio colega de Cali, nos pregunta que el tránsito con marcadores colónicos, ¿qué tanta información nos brinda como fisios? Pues mira, nos brinda mucha, Dianita, porque uno puede realmente descartar qué tan rápido es la movilización del tránsito de esos marcadores. Para quien no sabe y para los pacientes que están conectados hoy también, el tránsito son unas capsulitas que uno se toma como con 15 ganchitos, pues miniaturas, una cosa ahí que se va disolviendo. La idea que es que uno se los toma y al tercer día va a que le tomen una radiografía. Y uno tiene que mirar esos tránsitos en ciertas partes del colon. El colon se divide en tres. Colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Entonces, esos tránsitos van atravesando el movimiento del intestino.
La idea es que uno vaya al quinto día y parte de esos marcadores que radiológicamente se van a ver como radioopacos ya no se vean. Más o menos porque son 21 radiomarcadores que el paciente debe tener en el cuerpo y al quinto día más o menos deben de quedar 5 radiomarcadores o 3. Si el paciente tiene los 21 radiomarcadores, uno tiene que mirar qué está pasando. Primero, ¿dónde se quedaron los radiomarcadores? ¿En el ascendente, en el descendente, en el transverso? ¿O están todos en la ampolla rectal? Y hay pacientes incluso que hasta el octavo día, décimo o doceavo día, porque es cada tercer día aproximadamente, van y se toman la radiografía y los radiomarcadores están todos en el descendente. Entonces sí nos ayuda a entender que por más de que hagamos fisioterapia, realmente el paciente tiene un tránsito lento de fase que tienen que mejorarlo con algún tipo de laxante o medicamento porque humanamente nosotras no vamos a poder mágicamente ayudar que esos marcadores deban salir. Ahora, el radiomarcador también debe ir acompañado también, ojalá, de una manometría. Pero los radiomarcadores otro estudio, Diana, que nos sirve mucho también para mirar el tránsito colónico, es un colon por enema, porque ese colon por enema también nos muestra qué tan grueso y qué tan largo es ese intestino. Ok. Hay una preguntita antes. Natalie Rendón pregunta, ¿en pacientes con estreñimiento secundario a una patología neurológica, lo manejas igual? No, claramente cambia totalmente el motivo del tratamiento de esos pacientes. Hay que mirar, para que se diagnostique esto, hay que mirar el tipo de lesión, porque es un parapléjico, entonces hay que mirar qué tipo de escala hacia es. A, B, C, completa, incompleta, qué movilidad tiene. Tienes que evaluar muy bien los dermatomas, la integridad, la sensación de los pacientes, hace cuánto fue la lesión para poder tratarlo, porque no es igual el lesionado medular de 1 año y medio a el que lleva 3 meses, porque su comportamiento va a ser diferente. Y recordemos que después de 1 año y medio ya se asienta la patología, ya realmente queda la lesión residual sobre lo cual podemos trabajar. Entonces, inicialmente la respuesta va a ser muy diferente a después de 1 año y medio, perdón, de la evolución de la patología, y el tratamiento va muy enfocado a manejar volúmenes de la ampolla rectal. Cuando el paciente es espástico, yo prefiero que sean estreñidos, prefiero que se hagan un enema rectal para lograr evacuar, porque al final no están todo el tiempo con esa salida del popó, esa salida del popó, y ellos terminan manejando ese estreñimiento generado por una lesión de trama raquimedular, por una lesión diferente. Entonces, hacemos el lavado, ellos mismos incluso, algunos con una sola maniobra del recto de estimulación anal manual, el recto se relaja y ¡prum! Termina saliendo el bolo fecal. Entonces, en ellos digamos que a veces el compartimiento posterior en estreñimiento no es tan complicado como la necesidad de manejar, por ejemplo, una vejiga espástica, que si es más complejo, tiene más riesgo de infección por el cateterismo intermitente, no hay un buen vaciamiento, se ven unas vejigas muy grandes o vejigas tipo, bueno, se me olvida siempre la palabra, y es una vejiga que es dura. Es como esas cantinas donde se echan los vinos, que son como rígidas, así les dicen a esas vejigas de los pacientes espásticos. Entonces es mejor realmente un paciente estreñido espástico que con diarrea realmente. Ok. Aquí hay otra que creo que queda implícita ahí, pero tú me dices, ¿cómo puedo ayudar a un paciente parapléjico a disminuir estreñimiento? Bueno, es más o menos lo que yo te respondí ahorita. Y muchos de ellos pues se ayudan mucho con la dieta, que es lo que pasa también con el estreñimiento, que como están quietos, como no se mueven, pues obviamente el tránsito se vuelve más lento. Entonces yo al cuidador les enseño a hacer el masaje abdominal todo el tiempo, les activo el transverso, les activo la parte diafragmática, pero todo siempre va a ir ligado al tipo de lesión, qué tipo de paraplegia es. ¿Mm? Ok. Angelita, un abrazo, eres la mejor y se nota tu experiencia y además como persona encantadora. Un abrazo. Ah, tan lindas, muchas gracias. Fisio, fisio PT. ¿Dónde estudiaste rehabilitación de piso pélvico? Aquí en Colombia, muy juiciosa. Siempre fui, eso es mi vida personal. No, yo tengo una pequeña experiencia y es, yo arranqué trabajando en el militar mucho tiempo, fui muy autodidacta y bueno, allá me interesé por el tema y empecé con proctólogos, con gastroenterólogos, yo subía a las clínicas, me quedaba y me empezó a gustar y bueno, eso ya
15 años que llevo yo trabajando en esta área y bueno, ya hay algunos cursos seculares que he venido haciendo aquí con Corposalud que me encanta porque traen excelentes también ponentes, algunos también con otras entidades, entonces pues digamos que he sido muy autodidacta y la experiencia realmente que me dan los pacientes y algunos cursos que he hecho a nivel internacional, pero pues muy pocos, realmente mucho más local. Ok. Eso, creo que esa es la base de todo. Muy autodidacta, muy juiciosa, muy disciplinada. Sí, bastante. Requiere mucha disciplina, requiere que tú todos los días estés leyendo y entrenándote y capacitándote, pero creo que realmente la experiencia me la dan mis pacientes porque cada paciente es un mundo diferente y en este tema coloproctológico pues es un tema, lo que te digo, a las mujeres casi no les gusta o a las fisios casi no les gusta porque siempre pensamos en la mujer, pero por eso les doy hoy digamos, el abrebocas de que siempre que la paciente vaya con incontinencia, no les dé miedo explorar también su parte defecatoria y compartimento posterior también para ayudarlas, para mirar más allá que lo que les está pasando en toda la parte del compartimento posterior. Eso es muy importante. Yo no sé si Vanessa sigue ahí. Bueno, Vanessa es una pacientica mía que quiero mucho y Vanessa tiene un diagnóstico de un colon inérsico, pero fue de difícil diagnóstico. Ella empezó con un estreñimiento hace mucho tiempo y el laxante, entonces me empecé con una pepita de Dulcolax, no me hace, entonces dos, tres, hasta el punto de tomarse 15 pepitas de Dulcolax y claramente pues es una candidata para una colectomía total, pero el coloproctólogo no la quiere operar hasta que ya no tenga un suelo pélvico coordinado, porque hay una incoordinación entre el pujo y el recto y la evacuación. Entonces, por más laxantes que la paciente pueda llegar a tomar, si la incoordinación sigue, eso no va a mejorar. Entonces, siempre es importante. Podríamos de pronto dar otra charla más adelante acerca de los 4 tipos de disinergias defecatorias, que también son súper importantes, son chéveres, tienen una buena respuesta. La disinergia que más se puede, digamos, evolucionar efectivamente durante el tratamiento es la tipo 1 y tipo 2. Ya 3 y 4 son otros tipos de disinergia. Ahora, si quieren los artículos, me pueden escribir por la cuenta de Instagram y yo con muchísimo gusto les comparto los artículos porque creo que el conocimiento hay que compartirlo. El conocimiento es universal, no es solo mío. Y entonces, si yo les puedo compartir para que ustedes hagan muy buena su ejecución como profesionales, pues creo que es una buena oportunidad para que indaguen un poco más de cómo evaluar el estreñimiento adecuadamente en sus pacientes, las escalas y el tipo de sinergia defecatoria. Súper. Espectacular esta charla. Gracias. Olga Lucía Franco. Dice, en pacientes con enfermedades desmielinizantes, Sí. ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo? Bueno, generalmente el paciente con patología desmelinizante, me imagino que hablas de una neuropatía, por ejemplo, como una diabetes, que son muy ocasionadas por eso, o neuropatías del pudendo, pues lo que tiene que hacer uno es hacer un entrenamiento al contrario porque la musculatura se empieza a debilitar. Entonces el paciente va a generar un tránsito lento por su misma patología, pero a su mismo va a tener una habilidad del suelo pélvico que pueda generar incontinencia. Entonces en ellas las corrientes superficiales, sobre todo para la musculatura, van a ayudar a que se tonifique más el suelo pélvico y eviten los escapes porque ellos empiezan a tener pérdidas de sensibilidad. Hay que trabajarles mucho eso. Son pacientes, digamos, de un manejo largo. Yo no los manejo todos los días, después los veo una vez al mes con el fin de hacer el apoyo y la continuidad del tratamiento. Y tuve una paciente casualmente con una esclerodermia, que la esclerodermia, pues como todas ya saben, pues la piel va perdiendo la elasticidad, entonces se vuelve una piel lisa, pero tirante, muy reseca, y como es una enfermedad también autoinmune, también estaba generando alteración de su tránsito intestinal, y lo que mejor le venía a ella era como el biofeedback o intentar hacer esas contracciones de suelo pélvico. Yo soy muy fiel creyente en que también tenemos un tope para decir yo no la puedo atender o mandar un reporte de por qué el paciente no es candidato. ¿Por qué? Porque lo digo muy abiertamente, la terapia de piso pélvico para estreñimiento se volvió también como, ¿tiene estreñimiento? Vaya a terapia, vaya a terapia. Y el médico no está evaluando, sobre todo los médicos de las EPS, no evalúan bien a los pacientes, no hacen un muy buen diagnóstico. Entonces el paciente va, bueno, si es que tengo estreñimiento, a que me rehabilite. Y cuando yo veo que el estreñimiento pues es funcional y que no requiere una intervención fisioterapéutica, pues yo emito un reporte muy completo del por qué no considero que el paciente deba ser evaluado. Los pacientes no todos son para terapia de piso pélvico y
hay que diferenciar muy bien el estreñimiento. Eso es importante porque si no, son 10 terapias, el paciente va a decir, ven, yo me sentí igual, no me hicieron nada. Entonces pierde uno realmente el tiempo y también pierde uno la capacidad y la visión de lo que quiere con sus pacientes y lo que quiere uno realmente en su consulta. Todos los pacientes no son candidatos para terapia de piso pélvico. Es más, hasta con dos, porque yo he escuchado de uno donde dicen, no, es que yo me senté, me dieron una charla hasta de nutrición y yo ya sé qué comer, porque tienen como una falsa expectativa de lo que tienen que hacer. Cuando uno le explica realmente al paciente en qué consiste el estreñimiento y por qué el paciente no es candidato a hacer terapia de piso pélvico para ese tipo de estreñimiento, ellos pueden entender. Y es el caso, por ejemplo, del paciente con Alzheimer. Un paciente que tiene un Alzheimer avanzado y que no sabe cómo pujar, no sabe contraer, no va a hacer una efectividad terapéutica, porque el paciente va a llegar a su casa, se le va a olvidar, no va a hacer nada y va a decir, no, eso ya la doctora no me sirve lo que me está haciendo. Entonces lo que hace uno son como dar recomendaciones a los pacientes. Yo les recomiendo también mucho el Squatty Potty, algunos la conocen. Aquí ya creo que Rimax sacó ese butaquito. Estamos en casa, Carito, no pasa nada. Y es un butaquito ideal para elevar las piernas. ¿Por qué? Pues porque ya todas han leído los artículos y todas las pacientes saben que la posición más fácil para ir al baño es con las piernas flexionadas, con las caderas a más de 45 grados, para que los músculos del suelo pélvico se relajen y permitan una mayor evacuación. Sentarse siempre en la taza del baño con las piernas abiertas, la buena ingesta de agua, pueden comer avena, linaza, chía, quinoa, todas las fibras que quieran, pero si no consumen la misma cantidad de agua, siempre se van a estreñir. Y yo les pongo al paciente los ejemplos, a los pacientes el ejemplo de la avena. Uno deja la avena con un poquito de agua y uno va al rato y el agua desapareció. Toda la tiene la avena. Entonces, cuando toman mucha avena, también los pacientes, pues la avena genera más endurecimiento del bolo fecal, entonces va a ser contraindicado para este manejo de patología. Hagan siempre campañas de promoción y prevención. Ojalá a los chiquitos, también a las mamás, a las pacientes femeninas, yo les hablo mucho de cómo hacer toda esa parte de reeducación realmente, la parte del ejercicio, del movimiento, del cuidarse con el peso. Yo a mis pacientes no les doy un peso ideal de cuánto tiene que estar pesando según su índice de masa corporal, pero sí un peso que esté funcional para sus actividades y que no estén sedentarias y sobre todo ahora en tiempos de cuarentena donde estamos en casa, que hagan la mayor actividad que puedan para que ese tránsito no se ponga lento, sin llegar a ser un estreñimiento, sino un tránsito lento. Una última preguntita, porque se nos acabó ahora sí el tiempo. Dice, tengo el caso de un paciente con una neuromielitis óptica, pero con estreñimiento, no incontinencia. Bueno, tendría que analizar el caso. Si quieres, escríbeme y con mucho gusto lo debatimos un poco para poder preguntarte hace cuánto la tiene, la patología que se está derivando, cómo está la sensibilidad y poder cómo ayudarte más puntual en este caso. Bueno, se nos acabó antes de que nos corte Instagram. Estuvo súper chévere. Todas están felices. Esperando la próxima, que ya tenemos el tema y todo. Entonces, Eso, nos fuimos con disinergias defecatorias, papel y lápiz, porque es una clase casi que magistral. Recuerden que estas clases son como de ayuda, más no para que ustedes ya vayan mañana a atender pacientes, porque son clases de ayuda para pacientes y para fisios. Les mandamos un fuerte abrazo a todas por estar conectadas. Muchas, muchas gracias. muchas gracias a todas. Sigan pendientes que seguiremos con las charlas y recuerden que las tenemos todas grabadas en el canal de YouTube, están todas. Un abrazo para todas. Un Gracias. abrazo. Angélica, Chao, mi carito. chao.